¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les damos la cordial bienvenida a este tercer día de nuestro retiro del agua al espíritu en transmisión simultánea aquí en Facebook y a través de Zoom para quienes completaron el registro. El día de hoy les vamos a dar, bueno, le damos la bienvenida al Padre Asunción Contreras, que nos acompaña de la parroquia de San Francisco Javier, y él nos va a proclamar el tema 5, llamados a servir. Les invitamos a que dispongan pues su corazón y se pongan en presencia de nuestro Señor para escuchar justamente este mensaje que hoy les tiene preparado para cada uno de ustedes. También les invitamos a que nos acompañen con el canto al Espíritu Santo, con el que vamos a dar inicio a este tercer día de retiro. Adelante, Wendy, con el canto, por favor. Espíritu, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón, ven, Espíritu, ven a llover, ríos de agua viva a llover, a llover, a llover, ríos de agua viva a llover, ven, Espíritu, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón, ven, Espíritu, ven a llover, ríos de agua viva a llover, a llover, a llover, ríos de agua viva a llover, ríos de agua viva a llover. No vuelvo a confiar en él. Buenas tardes, mi nombre es José Asunción Contreras, soy párroco de la parroquia de San Francisco Javier en las Américas y me toca el tema 5 de este retiro del agua al espíritu que está realizando virtualmente la zona pastoral 7 y específicamente el decanato segundo. El tema es muy interesante. El tema se titula Llamados a servir y tiene una explicación, una nota explicativa de la postración al servicio. De modo que empezamos con el objetivo y luego hacemos la oración al Espíritu Santo. El objetivo es experimentar cómo Jesús me ama tanto que me sana de mis enfermedades y me invita a ser feliz sirviendo. Esto es muy importante que lo dimensionemos porque muchas veces la enfermedad nos postra
y cuando nos postramos estamos de diferente humor, a veces indispuestos, a veces molestos, a veces enojados. Pidamos pues al Espíritu Santo que guíe esta charla a un servidor y que ustedes también tengan acceso a esta exposición de una manera más o menos pues provechosa. Es lo que le pedimos a Dios. Empezamos pues con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la paz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a empezar con la lectura del texto. La metodología que seguimos es la de una lección común, una lección de la palabra de Dios. Lección divina se llama. Leo entonces el texto. Si alguien tiene el material en su lugar, pues también puede seguirlo con su vista. El título del tema es La suegra de Simón. Al salir de la sinagoga fue derecho a casa de Simón y Andrés en compañía de Santiago y Juan. La suegra de Simón yacía en cama con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirles. De aquí se desprende un entusiasmo popular en Cafarnaúm y vienen algunas curaciones más, aparte de la fiebre de la suegra de Simón. Caída la tarde, cuando se puso el sol, le fueron llevando a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La ciudad entera estaba congregada a la puerta. Curó a muchos que estaban mal con diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y a los demonios no les permitía decir que sabían quién era. Y también se da un fenómeno, el intento por retener a Jesús. Es natural esto, porque cuando uno sabe que hay un beneficio por la presencia de alguien, uno se esmera por querer estar con Jesús. Bueno, pues este intento se expresa con las siguientes palabras. Por la mañana se levantó Jesús muy de madrugada y salió. Se marchó a despoblado y allí se puso a orar. Echó tras él Simón a los que estaban con él y lo encontraron. Y le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las poblaciones cercanas, a predicar también allí, pues para eso he salido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos entonces con la explicación de qué quiere decir este texto. La suegra y la fiebre. Entre paréntesis ponen aquí en el esquema la violencia de Elías, y ahorita damos una explicación breve al respecto. Fuera de la sinagoga, lugar de la doctrina oficial, Jesús se dirige a la casa de Simón, lugar de ambiente privado. También allí se tiene una mentalidad propia. En aquellos tiempos los lugares donde vivían las personas eran como clanes, como grupos de personas o familias extendidas, pero cada quien tenía su mentalidad, cada familia. Tampoco la suegra tiene nombre, es figura de todos los que padecen fiebre o enfermedad cualquiera. Es decir, ahí estamos incluidos todos los que padecemos algo. Ella nos está entonces representando. Pero en concreto, ¿qué representa la fiebre?
La palabra fiebre viene del griego que significa fuego. Hace referencia al profeta Elías, el profeta de fuego. Y las citas que les voy a leer están tomadas del libro del Eclesiástico y del libro Primero de los Reyes. Empezamos con el libro del Eclesiástico para explicar esta expresión. En el capítulo 48 del libro del Eclesiástico, versos del 1 al 3, fíjense cómo se describe el ministerio de Elías y también la persona de Elías. Entonces surgió el profeta Elías como un fuego. Su palabra quemaba como una antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y en su celo los redujo en número. Algún traductor pone los diezmó, que es lo mismo, o sea, limitó su número haciéndolos morir. Por la palabra del Señor cerró los cielos e hizo también bajar fuego 3 veces. Esa es la primera cita y luego hay una extensión en el verso 9. Dichoso tú que fuiste arrebatado en torbellino ardiente en un carro con caballos de fuego. Todo entonces está referido al fuego. Esto está haciendo una descripción del comportamiento de Elías, que era un comportamiento, diríamoslo así, más o menos violento. Y vamos a ver en esta otra cita del libro Primero de los Reyes cómo el profeta Elías describe su labor en el capítulo 19 de este libro, Primero de los Reyes, versos 10 y verso 14. En el verso 10 dice lo siguiente: Él respondió, le preguntaron, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, sufro por amor al Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto tu alianza, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. Esto en el verso 10. Y en el verso 14 dice algo parecido. Le vuelven a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió algo parecido. Sufro por amor al Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto tu alianza, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. Estas expresiones nos muestran que Elías era un hombre impaciente, verdaderamente enamorado de la doctrina del Señor y de su causa, pero defendía con mucha pasión su postura. Sigue la explicación. Hace alusión entonces al celo violento de Elías para defender la causa del Señor. Yo no sé qué dirán los expertos, pero para mi juicio la violencia no está indicada en ninguna labor. La suegra pues representa a todos aquellos, la suegra de Pedro, volvemos al tema de la explicación, la suegra pues representa a todos aquellos que quieren a través de la violencia, como Elías, someter a quienes consideran sus enemigos. La respuesta de Jesús no será la violencia, sino el servicio. Y luego viene una nota explicativa del peso del precepto. Caída la tarde, es lo que se va a explicar, es una expresión que utiliza el evangelista para indicar un momento de incomprensión de los discípulos. Por otro lado, indica que la gente ha esperado que pase el día de precepto para acercarse a Jesús. No se han librado de lo enseñado en la sinagoga. Siguen sometidos al precepto. Para los judíos
el día comienza por la tarde. Entonces ellos siguen con su rollo, pues, como quien dice, y lo que Jesús les enseña no lo asimilan, no lo aceptan. Ellos siguen con un rigor, pues, de apego a las normas judías, especialmente a lo dicho por la ley de Moisés, que por cierto, en algún lugar o en alguna ocasión nos daremos cuenta de que la ley de Moisés en sus orígenes era muy buena y muy correcta, bien hecha, pero algunos grupos de la ley, algunos, digamos, miembros de la autoridad religiosa, le hicieron modificaciones a la ley, y eso para lograr unos ciertos intereses. Por ejemplo, el precepto del sábado, le modificaron la ley e incluso pusieron un número de pasos que se podía dar en sábado por ser el día del Señor, y cuando alguien incumplía esta norma, entonces los sancionaban, los multaban, o como decimos a la mexicana, los mordían, una especie de mordida o de infracción, ¿verdad? Sigue la explicación. Simón, haciendo cabeza, arrastra a los otros para hacer que Jesús ceda a las expectativas de la gente. No han comprendido la verdad que representa el mensaje de Jesús y quieren convertirlo en un líder popular. Jesús rechaza la propuesta y los invita a ampliar sus horizontes y predicar en Galilea. Jesús manifestará siempre una total libertad ante los sistemas opresores, ya sean religiosos o civiles. ¿En qué consiste la idea de Jesús con el milagro de la curación de la suegra de Simón? Está muy sencillo. Se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Es decir, si hay una añoranza de curación o de sanación, no es para quedarte allí tirado en la cama chiqueándote o añorando atenciones esmeradas. No, es para servir. Si se te concede el beneficio de la salud, es para que sirvas de algo. Haremos alguna explicación adicional al respecto al final. Ante los problemas de la vida, es una nota conclusiva. Ante los problemas de la vida actuamos normalmente con agresión, especialmente cuando las cosas no nos salen bien, o cuando nos enfermamos, o cuando las cosas nos salen al revés. Jesús nos enseña un nuevo camino. El servicio al prójimo es lo que puede ayudarnos a construir un verdadero mundo de hermanos, ¿verdad? El servicio al prójimo. Haré algunas puntualizaciones al final que nos van a servir mucho para que entendamos esta postura. ¿Qué pasa cuando queremos resolver todo con violencia? Pensemos un momento. Siempre hay uno más violento, y la violencia, como sabemos, engendra violencia. ¿Qué significa que Jesús me tome de la mano? Significa que yo debo dejarme conducir por la doctrina de Jesús. Eso significa. Si el Señor, o que me toque, o que llegue un día y me diga: oye, tú eres elegido, tú estás llamado para esto, para aquello, significa que estoy obligado en conciencia a seguirlo, a seguir sus inspiraciones. Bueno, vamos a enfatizar algunas cosillas que vienen en el mismo esquema para que completemos, como quien dice, la temática de hoy, que es de la postración al servicio. Haré después una mención especial de esta expresión postración. Enfatizando un poco lo que acabamos de leer, les digo que
se nos indica que hay que hacer notar que la fiebre, como violencia, es una de las enfermedades latentes en nuestro mundo. Por eso no tenemos paz ni armonía. Siempre nos violentamos cuando llega una contrariedad, especialmente de salud. Nos impacientamos. Podemos poner ejemplos de violencia, por ejemplo, ustedes saben, en las escuelas con el bullying, ¿verdad? No solamente de los alumnos entre sí, sino incluso de los maestros con los niños, sobre todo cuando los maestros no tienen vocación para este magisterio. También violencia en el trabajo. Hay trabajadores que sufren violencia, sufren burlas, sufren desprecio. Otro escenario es la calle. También en la calle se nos da violencia, asaltos, robos, insultos. Es más, en la misma iglesia hay tratos tal vez también despectivos. Hay personas que aunque se digan que son sirvientes verdaderamente de una causa supuestamente cristiana, pues en determinados momentos también sacan las uñas y ofenden a los demás. Hay violencia. No nos educan para la paz, sino para la pelea y para la competencia. Hay que ganarle siempre al otro. Esa es la enseñanza que nos da el mundo. El otro no es un hermano, sino un adversario al que hay que vencer. Esto desde luego suena totalmente irónico. No debe ser así. Preferimos perder un hermano, pero no una discusión o pelea. Jesús puede sanarnos. Pues sí, pero si nosotros no creemos en Jesús, si lo hacemos a un lado, si no seguimos sus preceptos, como lo que hizo Pedro con sus compañeros, ahí van a buscar a Jesús para que Él se congratulara con la gente y que le siguiera la corriente. No, por ahí no va la cosa. Por eso, cuando ustedes busquen consejo y orientación, no busquen un sacerdote blandengue que les dé por su lado. No, ese no es el camino. Busquen un sacerdote que los oriente, que les enseñe el camino, que les ayude a determinar su paso por la vida. Jesús puede sanarnos. Hagamos ver cómo Jesús, aunque la gente no haya roto con lo que los domina, esperaron que pasara el día de precepto, es decir, se apegaron a su creencia. Siguen mostrando su compasión. Jesús sigue mostrando su compasión y da vida, da libertad, da salud, amor, bienestar. A pesar de que Jesús vio la resistencia de aquellos que no querían hacer caso, Él se puso a hacer el bien y curó a muchísimos enfermos. Entonces, Él nos muestra una solución diferente a la de la corriente del mundo. Como dice el dicho, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. O nos aborregamos muchas veces para hacer lo que todo mundo hace, ¿verdad? Por ejemplo, pues todo mundo roba, pues yo también voy a robar. No, pues todo mundo aborta, pues yo también. Todo mundo usa instrumentos de salud contra la vida, pues yo también. Y no es así la cosa. Tenemos que buscar la manera de agradar a Dios. Muchas veces también nosotros presentamos a un Jesús contagiado por la fiebre, pero aquí hay un error nuestro. ¿Qué hacemos muchas veces? Presentamos a un Jesús violento o queremos que Jesús sea violento. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? O si no la han escuchado, yo se las digo. Señor, ya tanta violencia, tanto robo, tanta inseguridad, tanta corrupción, ya pon orden en el mundo. Y nos puede contestar el Señor para decirnos: sí, voy a poner orden en el mundo, pero voy a empezar contigo. Digo, para que nos pese, porque nosotros tenemos parte también en la corrupción del mundo. No estamos exentos
de estas cosas, ¿verdad? Queremos que actúe Jesús con mano dura, que corte la cizaña aunque se lleve el trigo. Todo lo que es todo lo que es desgracia, accidentes, enfermedades, temblores, se lo atribuimos a Él. ¿Quién tiene la culpa? Dios, Jesús. Él manda los temblores, Él manda las enfermedades, Él manda los virus, Él es el culpable. Y no, la humanidad tiene su parte también de culpa, y entre ellos nosotros mismos. Pero la verdad es que Él es amor. En contraposición con todo esto, Él es verdaderamente amor. La oración de Jesús no es para buscar la unión con el Padre muchas veces, ni obtener su fuerza o claridad ante lo sucedido. Él la tiene permanentemente. Él tiene esa fuerza. El amor de Jesús por sus discípulos y la humanidad es tan grande que ora para que no se pierda en la mentalidad judía y entiendan que el reino se instaurará mediante la entrega amorosa de la vida de Jesús. Eso no lo entienden los otros, ni siquiera Pedro lo entendió. No se le puso enfrente para decirle: no vayas a Jerusalén, no vayas, es que tengo que ir a padecer por la humanidad. No puede pasarte eso a ti. Y se le puso enfrente. A lo que Jesús responde: quítate de enfrente, Satanás, retírate, Satanás. El virus del poder infecta a Pedro y a otros que lo siguen. El poder es otro de los males que aquejan a nuestro mundo. La tentación del poder es tan sutil que casi no se percibe, pero todos de alguna manera buscamos estar por encima de los otros. Siempre buscamos ventaja. El servicio a la humanidad como el de Jesús es el antídoto contra el veneno del poder. La misericordia, la ternura, la paz, el amor que Él nos da. Cuando se vence la tentación del poder, vamos haciendo realidad el reino de Dios, un mundo de hermanos, de iguales, de hijos que han aceptado a Dios como Padre. El testimonio o vivencia debe basarse en la respuesta a las preguntas de la ficha, ¿verdad? Esas preguntas se van a resolver personalmente, son para reflexionar. Así se ayudará a que la gente pueda contestar desde la vida, desde su escenario, no desde el escenario creado por un espectáculo en la calle, no de una fiesta, no según la norma de un grupo de policías o de gente que porque les da la gana hacen un operativo en cualquier parte y te daña, te estorba o por lo menos te quita tiempo. Bueno, ¿qué me dice el texto? Aquí van las preguntas con una introducción previa. Es una meditación que podemos hacer, lo hago despacito para que podamos sacarle provecho. Preguntas guía para la meditación. Se puede contestar primero de manera personal y después en pequeños grupos. Pueden elegirse las preguntas que se consideran adecuadas. Invitar a las personas a meditar en base a las preguntas. Por ejemplo, ¿he padecido la fiebre de la suegra de Simón? Es decir, me he posesionado de una situación ventajosa para mí nada más porque estoy enfermo. Si Jesús llega y la cura de su fiebre, no fue para que siguiera echada en la cama y acostada chiqueándose, no, fue para que sirviera. Segunda pregunta, ¿he sido violento con los que no piensan o creen como yo? Porque también allí hay mucho que decir. El parecer de las personas, cuando es diferente al mío, eso me esponja, me hace enojar.
me indispone y entonces me pongo violento. Entonces aparece la fiebre como un obstáculo para la convivencia. Otra más. Ante los males que aquejan a nuestra sociedad, ¿he pensado alguna vez que la solución sería poner mano dura a los problemas? Si lo he pensado, es que quiero arrasar, ¿verdad? Cuando en las sociedades encontramos en grupos determinados personas que, por ejemplo, cuando hablan echan rasero, entendamos que agarran parejo y a todos los afectan, a todos los dañan, a todos los insultan. ¿Qué pienso? Siguiente pregunta. ¿Qué pienso de la violencia de quien ataca y de la violencia de quienes se defienden? Pues es lo mismo. Podríamos pensar tal vez que el que se defiende actúa con razón, pero si se responde con lo mismo, pues es violencia también. Nuestra iglesia, siguiente, nuestra iglesia sigue padeciendo la fiebre de la suegra de Simón. ¿Sí? ¿No? ¿En qué lo notamos? Siguiente, descubres que el servicio a los demás da sentido a la vida y es el medio para vencer la violencia y hacer presente el reino de Dios. Qué bonito es vivir en paz. Por allí había una frase de un legislador de algunos años, unos 2 años o 3. Naveguemos en un mundo de paz para que disfrutemos la justicia. Al revés, naveguemos en un mundo de justicia para que tengamos paz. Si te están cometiendo injusticia, ¿cuándo va a haber paz contigo? Pues no hay paz. Entonces, primero, la justicia. Y esa justicia atraerá la paz de las personas. ¿En qué te gustaría servir para hacer presente el reino de Dios? Ahora que estamos en la situación que vivimos por la pandemia, uno piensa, pues el mundo se va a acabar, ¿qué va a pasar? No tengo que comer. El sacerdote, como no hay misas así con asistencia numerosa, pues no tiene ingresos y de todos modos tiene que pagar en la curia, etcétera, etcétera. Y uno piensa, se me va a acabar el mundo. Pues no, porque la gente es sensible, la gente percibe la necesidad y ayuda. Quiero decirles que mi gente en mi parroquia no me han dejado solo, me han asistido, han estado conmigo. ¿Deseas vencer la tentación de anclarte en el pasado y abrirte a la novedad del espíritu? No hay que tener miedo entonces a un cambio, pero a un cambio favorable, que te beneficie, que te ayude, que te promueva, que sea proactivo, no una cosa que te lleve al matadero, no. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las latencias a partir de las que de lo que he escuchado? Latencias son los sentimientos que me provoca lo escuchado en la exposición. ¿Qué me late? ¿Qué me inspira? ¿Qué podría yo hacer? Llegamos al punto de la oración. Nada más se lo menciono para que ustedes hagan un esfuercito por hacer oración. ¿Qué le digo a Dios a partir de lo meditado? Puedo pedir perdón a Dios por mi fiebre, por mi violencia, por mi enojo, por mi ira. Puedo pedir a Dios que me ayude ¿a qué? A corregirme, a ser más tolerante, a ser más paciente. Se van a extrañar, pero yo tengo la experiencia de que a pesar a mí no me gusta, por ejemplo, los pleitos, no me gustan.
Si alguien llega echando bronca por alguna cosa, yo la verdad es que mejor me quedo callado, pero aún el silencio para otros es violencia. Entonces me quedo mejor callado y después, cuando se puede, amonesto a la persona. Pero muchas veces la persona en cuestión, sea quien sea, responde o dialoga con ofensas y te trata como si fueras un tonto, un estúpido. Así te trata. Y no importa que sea el sacerdote o el obispo, allí no respetan. Agarran parejo, como les dije, o utilizan el rasero para arrasar con todo. Puedo dar gracias a Dios. ¿Por qué? Estamos tan en deuda con Dios que le debemos tanto. Puedo alabar a Dios por infinidad de cosas, muchísimas cosas. Una mención de compartir se llama colatio. Comparto con los hermanos lo que ha dicho el Señor y lo que yo le he dicho a Él. Escucho y me alimento de lo que los demás comparten. Es decir, participo. Contemplatio. Estamos ya a punto de terminar. En silencio me deleito en todo lo que ha significado esta reunión para mí. Repito mentalmente alguna frase significativa con la conciencia de que Dios está en mi corazón. Sería bueno reiterar nuestro apego a Dios, que es Padre, que es amor por nosotros. Y la acción. ¿A qué me comprometo de ahora en adelante? Eso desde luego queda en el corazón de cada uno, según lo que hemos escuchado. La clave está muy sencilla de comprender. Si estamos en una situación adversa, no es para que nos instalemos, no es para que nos cancelemos, es para buscar la forma de salir de ese atolladero. ¿A qué me comprometo pues en adelante? Saco un compromiso a partir del tema, comparto con los demás cuál va a ser mi compromiso, se puede también. Ahora les doy un resumen, lo voy a hacer más o menos rápido para no cansarlos, porque ya llevamos algunos minutitos, como 40 minutos, no, menos porque empezamos tarde, llevamos como 35 minutos. Bueno, esto es una reflexión mía y tiene sus ventajas también, tiene sus valores. El tema nos presenta, ¿cuál fue el tema? La fiebre de la suegra de Pedro, ¿verdad? El tema nos presenta un modelo o ejemplo en el cual podemos incluir otras situaciones parecidas. Incluso vienen sugeridas en el mismo esquema que presenté. La fiebre de la suegra de Pedro, ese es el tema. El mismo esquema de esta lección nos lo sugiere. Parecidos a la fiebre son los odios. ¿Creen ustedes que en los odios haya violencia? Pues claro. Los resentimientos. ¿Qué es un resentimiento? Volver a sentir algo malo por algo, por cualquier circunstancia. Las venganzas, también hay violencia. Los rencores, también. Los celos, las envidias y otros. Y cuando padecemos cualquiera de estas cosas, nos calentamos. Esto nos recuerda la fiebre de la suegra de Pedro y también al profeta Elías, que actuaba como fuego, es el profeta de fuego. Entonces cuando padecemos cualquiera de estas cosas, nos calentamos. Así como la fiebre eleva la temperatura corporal de quien la padece. La tentación es quedarnos sin hacer nada. Eso es lo que no debemos hacer. Quedarnos sin hacer nada y esperando que todos nos compadezcan, o culpando a todos de nuestros males. Pues eso no es justo. O sea, tu enfermedad llegó, tu fiebre llegó, pero no porque alguien tenga la culpa.
No, es que mi esposo me sacó a fuerza de la cama y me llevó a la farmacia para que le dijera qué medicina. Oye, pues apúntala y tú, pues arregla las cosas. Un comportamiento así nos convierte en inútiles y dependientes. No servimos para nada. No servimos para nada. Contraste total con lo que Jesús quiere. Jesús quiere una novedad de vida. No quiere más gente postrada. No quiere más gente humillada. Quiere gente libre. Quiere gente feliz. Porque estos males hay que enfrentarlos con serenidad y en espera de la pronta recuperación para poder responder al querer de Dios. ¿Qué quiere Dios? Nuestro bien en términos generales, nuestra felicidad. Ejemplos. La suegra de Pedro se quedó sin hacer nada. Otra. Tu madre, si está en cama, no te pregunta cuando vas a verla, ¿ya desayunaste? No puede hacer nada, la viejilla está ahí acostada, pero ella está preocupada, está al tanto, está activa, ¿verdad? Les iba a presentar un video que no se pudo proyectar. Se lo pasé al padre Alfredo, pero no lo proyectó. Pero en este video se observa cómo un sujeto mutilado de las dos piernas está casado, bueno, tiene su pareja y tienen dos niños. Y él utiliza un carrito a su medida porque está muy bajito, muy endeble, y dos banquitos con hoyos en la plataforma. Y así camina de banquito en banquito, sube escaleras, baja todo. Y cuando se ofrece, cuando es necesario, la esposa se pone en el suelo, él se pone encima, con el niño encima, y el otro niño lo lleva la mujer, y ahí andan, vaya y para acá, haciendo sus compras, es más, ayudando a unos pobres. No están cancelados a pesar de que están impedidos por la discapacidad, pero no se quedaron. Por eso le pongo aquí el video que acabas de ver. Queda cancelada, en ese video queda cancelada la familia por la discapacidad del esposo. No se cancela, sino que sigue haciendo el bien. Descubrimos en todos los casos que hay disposición para servir en algo, y esto es lo que quiere Jesús. Si recibes bienes, es para remediar los males. Si sanas, es para que sigas sirviendo. Por eso la frase paradigmática de la postración al servicio: en la postración estamos anhelantes de la recuperación, pero para servir. Y Jesús nos otorga ese don tarde o temprano, y tarde o temprano estaremos al servicio de los demás. Sería injusto que si hemos sanado, alarguemos la convalecencia echados en la cama y sin hacer nada. Sería injusto. Aún en la postración no hay que rendirse, hay que luchar para poder servir. Bueno, pues les doy las gracias por su atención, especialmente al Decanato 2 de la Zona Pastoral 7, que está en sus casas también, como muchos, haciendo presencia en sus celulares o en su computadora de esta exposición. Bueno, este fue el tema quinto. Les doy las gracias. Vamos a hacer una oración sencilla, ya conocida por todos, para concluir. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Les voy a compartir también una oración que aprendí desde niño, que dice así: gracias te doy, gran Señor, por los beneficios que me has hecho. Alabo tu gran poder, pues con el alma en el cuerpo me has dejado anochecer. Así te pido, Dios mío, me dejes amanecer en gracia y servicio tuyo y sin ofenderte. Amén.
Saludos a todo el decanato 2 de la zona pastoral 7 de nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Buenas noches, que Dios los cuide, que Dios los proteja, que descansen. Si les parece, decimos esta antífona de la liturgia de las horas que nos ayuda también a motivar nuestro descanso. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Buenas noches, muchas gracias. Le damos las gracias a nuestro sacerdote, también miembro de este decanato. Y ahora vamos a escuchar un canto relacionado a este tema, mientras ahí se despide el padre Monseñor Asunción Contreras, párroco de San Francisco Javier en las Américas. Haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Bueno. Objetivo. Queridos hermanos, nuestro objetivo hoy es saber aceptar que el amor de Jesús me libera de toda marginación física y espiritual. Experimentar el amor de Jesús que me libera de todo aquello que me margina y me hace sentir. A ver. Queridos hermanos, nuestro objetivo hoy es saber aceptar que el amor de Jesús me libera de toda marginación física y espiritual. Experimentar el amor de Jesús que me libera de todo aquello que me margina y me hace sentir sucio y no amado. Y con ese amor que Él me tiene, me capacita para proclamar su ternura a todos los hombres. Que Dios hoy nos permita ser libres al experimentar el gran amor que Jesús nos tiene. Juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, haremos un encuentro con ese amor que nos limpia. Nuestro tema: Jesús llama a los que se sienten marginados. Este es el tema.
Jesús llama a los que se sienten marginados, llama a los que se sienten excluidos, diferentes, exiliados, sucios, torpes y pecadores. Como iluminación, leemos la siguiente lectura. San Marcos, capítulo 1, versículos 39 a 45. La marginación, el leproso. Escuchemos pues el Evangelio de San Marcos. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. ¿Qué quiere decir el texto? Aunque los israelitas se consideraban el pueblo privilegiado, sin embargo, dentro de sus habitantes había algunos que, aunque israelitas, eran marginados o considerados como extranjeros, entre ellos los leprosos. La lepra no era como la entendemos ahora, sino que muchas veces bastaba una afección en la piel para que fuera considerada como lepra. Muchos no morían por la lepra, sino por la soledad y el abandono, pues eran arrancados de sus familias y obligados a vivir fuera de la aldea o del campamento. Aunque en tiempo de Jesús, en las sinagogas, ya existía un lugar para los leprosos. Sin embargo, estos tenían que entrar primero y salir al final para evitar contagio. El leproso y el código de pureza. Jesús se acerca a marginados por la religión oficial. El leproso, aunque israelita, estaba excluido y marginado. Estaba obligado a cumplir el código de pureza prescrito para estos casos. El código de pureza no manifestaba el amor de Dios enseñado por Jesús. El leproso terminaba convenciéndose de que lo que enseñaba el código era justo. Jesús le va a hacer entender al leproso que no es Dios el responsable de su enfermedad ni de su marginación. El leproso va en contra del código
y adopta ante Jesús la postura de quien espera un castigo. El Evangelio habla de limpiar, no de curar. Si quieres, puedes limpiarme. Se quiere poner énfasis no en la enfermedad física, sino en la situación de la indignidad a la que ha sido sometido por la ley. Jesús y el leproso. Jesús no actúa como el leproso esperaba. No hay castigo. No ha hecho nada malo al hacer lo que estaba prohibido, ni tampoco Jesús al tocarlo. La compasión por el hombre supera cualquier norma. Jesús se conmueve. Conmoverse es un verbo que en el Antiguo Testamento se usa exclusivamente para Dios. En el Nuevo se utiliza el Jesús ante las desgracias de aquel hombre. Lo toca antes de que quede limpio. Esto indica que no hay en él ninguna impureza a los ojos de Dios. Le demuestra que para Dios no es un ser repugnante, sino un hombre depositario de su amor. El que conmueve no discrimina ni margina. Jesús quiere convencer al leproso de que se ha hecho con él es injusto. Lo regaña por haber pensado que Dios lo había marginado. Le invita a comprar al Dios que lo ama gratuitamente, con el Dios que le exige a cambio lo prescrito en las leyes. El leproso tiene que entender que Dios ama a todos, no solo a los que cumplen con ciertos requisitos sociales o religiosos, como le habían enseñado. Comprensión del antes marginado. Cuando el leproso se da cuenta de la situación, se llena de alegría. Ha comprendido la diferencia entre Dios de la institución y el Dios presentado por Jesús. Entiende que nadie, en nombre de Dios ni de nadie, podrá volver a marginarlo. Consecuencias para Jesús. Jesús ha ido en contra de la ley. Por consecuencia, no puede entrar en las ciudades o pueblos donde son adictos a esta. Se queda fuera como un marginado, pero muchos acuden a él de todas partes. Jesús no limita su actividad ni su mensaje a un lugar, ni a un grupo. El reino de Dios queda abierto para todos, también para los que Israel ha marginado. La lectura nos habla del drama que vivía un hombre que se enfermaba de lepra. El rechazo social, familiar y cultural que se le imponía lo reducía a la peor de las miserias. En el Evangelio se manifiesta Jesús con el poder de Dios para dar la salud física y espiritual. Dios sí quiere curarnos y se acerca a nosotros para purificarnos de todo aquello que nos afea y nos hace indeseables. Contexto histórico. Al ser esta la única narración
de curación de un leproso en el Evangelio de San Marcos tiene un carácter especial dentro del Evangelio. Se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Como acabamos de escuchar, la lepra era tal vez el peor de los males que podía sucederle a un hombre. El rechazo social, familiar y religioso lo reducían a nada. Resumiendo, el leproso era considerado como un muerto viviente. Y así lo dice el Números, capítulo 12, número 12. Y su curación se comparaba con la resurrección de un muerto. Se tenía a la lepra como castigo de Dios por pecados cometidos. El leproso era separado y no podía en adelante entrar a ninguna ciudad ni convivir con la familia. Lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Encontrarse con un leproso acarreaba impureza. Por eso es llamativo que Jesús acepte que el leproso se le acerque e inclusive que el Señor toque al leproso sin el menor reparo. En el Antiguo Testamento hay dos pasajes en los que se hace curación de leprosos. Una la realiza Moisés al pedir al Dios que cure a su hermana María, que ha contraído la lepra debido a su pecado. Número 12 y versículo 13. Y otra, el profeta Eliseo, a curar a Naamán, el sirio, en donde se dice que Naamán debe darse cuenta que hay un profeta en Israel. Si tenemos en cuenta esto, el milagro de Jesús, además de mostrar su divino poder para sanar y purificar, metafóricamente lo muestra capaz de resucitar y de dar nueva vida. Su milagro lo muestra capaz de salvar de las secuelas del pecado y le manifiesta como el profeta esperado de Israel. No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote. En el Evangelio de San Marcos aparece lo que se llama el secreto mesiánico, que consiste en ese continuo intento de Jesús de que su ser mesiánico no se divulgue antes de tiempo. En tiempo de Jesús, las exaltaciones mesiánicas habían cobrado ya muchas vidas y seguramente Jesús quería prevenir a toda costa esto, además de dar a conocer el verdadero ser del Mesías de Dios. Por otro lado, desconcierta que el Señor le pida al leproso que vaya a Jerusalén y se presente ante los sacerdotes, pues esto sin duda hubiera ocasionado que su milagro fuera conocido, con lo que su deseo de no darse a conocer como Mesías por el momento sería inviable. Se le acercó a Jesús y le dijo suplicante y de rodillas: si tú quieres, puedes curarme.
para poder darnos una idea del rechazo y el miedo que infundía la lepra en tiempo de Jesús. Tendríamos que compararla con el SIDA. Hermanos, también podemos compararla, y vaya que sí, con el coronavirus. Pero tomemos con el SIDA. Al menos en sus primeros años de surgimiento, pero aún así la lepra era todavía peor. No solo era motivo de expulsión de la comunidad, sino que además se le tenía como un indeseable y como un maldito de Dios. Se pensaba que el leproso materialmente se le salía por el cuerpo la inmundicia de su pecado y se le tomaba como un muerto en vida. Ahora, gracias a los avances de la ciencia y a las fuertes campañas de concientización, el enfermo de SIDA puede hacer una vida normal, al menos durante varios años. Nunca pasó eso con los leprosos, que unido a todo rechazo y humillación, tenían que soportar la fealdad a la que los sometía la enfermedad. A mí, inmediatamente esto me pone a pensar en lo afortunado que soy al tener la salud necesaria, la aceptación social necesaria, la vida familiar necesaria y la vida de fe necesaria para realizarme como persona. Mucha gente sufre por una terrible enfermedad que lo deforma o lo postra. Necesitamos tener los mismos sentimientos de Cristo y atrevernos a acercarnos a nuestros hermanos, tocarlos y sanarlos con nuestro amor, nuestra compasión, nuestra fe firme, nuestra generosidad, nuestra caridad. Jesús se compadecía de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Siempre he dicho que el milagro inicia con la caridad y la solidaridad. Así como el milagro de la multiplicación de los panes se realizó porque se supo poner ante el Señor los 5 panes y 2 pescados que se tenían. Así también creo que cualquier milagro inicia con la presencia generosa y solidaria del cristiano que sabe compadecerse como Jesús, brindar la mano al hermano enfermo como Jesús y tocar al pecador sin ascos ni aversiones como Jesús. Sacerdotes, ministros de la Eucaristía, fieles en general, ¿podríamos verdaderamente sanar a nuestros hermanos? Si siempre a visitar a nuestros hermanos enfermos les lleváramos la compasión de Cristo, la solidaridad de Cristo, la mano valiente de Cristo. Porque se necesita valor y mucho amor para tocar a un leproso. Hermanos, yo me acuerdo de la Madre Teresa de Calcuta, un día tocando a un leproso sus llagas,
y si todavía se arrodilla y besa su llaga que apestaba tremendamente y daba asco. Y el enfermo le dice: madre, ¿por qué lo hace? Y la madre le enseña un Cristo: lo hago por esto. Hay, hermanos, la fuerza para tratar a los leprosos. Precisamente este enorme detalle de Jesús al tocar al leproso me recuerda que leía yo en diferentes libros como muchos doctores en los primeros años de la aparición del SIDA, al saber que el que había entrado tenía la enfermedad, salían inmediatamente corriendo y expulsaban al enfermo del hospital. No se conocía la enfermedad y se tenía miedo contagiarse de una otra manera. Hermanos, qué triste recordar ahora nuestro coronavirus. ¿Cómo tratamos a los que están enfermos de coronavirus? ¿Cómo los marginamos en nuestra casa, en nuestro condominio, en las calles? La misma gente que los rechaza, abandonados. Afortunadamente muchos pues son atendidos, pero cómo la gente desprecia a la gente que los atiende, los trata como leprosos, marginados, cuando hacen mucho por cuidar a ese leproso que es coronavirus. No se conocía la enfermedad del SIDA y se tenía miedo contagiarse de una u otra manera. El cristiano, fiel a su maestro, no puede nunca tomar esas actitudes y rechazar a cualquiera que tenga la lepra del adulterio, del homosexualismo, de la prostitución, de la inmoralidad. A todos ellos, sobre todo cuando nos piden ayuda, se les ha de atender con compasión y con solidaridad. No podemos salir huyendo o rechazar de mala manera a todos estos hermanos que tienen esta lepra, porque el Señor nos ha mandado a sanar y purificar, no a rechazar y humillar. Ahí radica precisamente el aporte del cristiano al mundo. Que Dios nos dé la gracia de compadecernos de todos, especialmente los más humillados por su culpa o no, los más rechazados de la sociedad, los más desfigurados por el pecado. Que presentarse ante el sacerdote, el leproso por el pecado, solo reciba una mano extendida como la de Jesús, una amorosa compasión como la de Jesús, una palabra que lo purifique como lo hizo Jesús. Nuestras marginaciones, el leproso. Jesús, me postro ante ti como el leproso. Creo en tu poder. Has hecho este mundo y es maravilloso. No puede existir otro más hermoso, más perfecto. Sé que es obra de una mente poderosa, de un ser poderoso que todo lo hace perfecto, pero muchas veces, como el leproso, dudo de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia.
Me he sentido excluido y marginado por mi forma de pensar, de actuar, de vivir, porque fracasé en mi matrimonio, porque tengo preferencias sexuales diferentes, porque no sé leer o escribir, porque no visto a la moda, porque soy indígena, porque no tengo una profesión, porque pertenezco a una cultura o clase social diferente, por la enfermedad que tengo, por mi manera de caminar, por el brazo que me falta, el pie que no tengo, por este defecto físico, por mi edad, porque soy viejo, soy anciano y muchas veces despreciable. Por todas estas cosas me he sentido marginado y lejos de tu compasión. He sufrido la marginación en tu nombre, en la iglesia, por algunos de tus representantes. Me han hecho sentir sucio, torpe, inútil, pecador, hijo de pecado. Yo te buscaba, pero ellos me maltrataron, me humillaron, me hicieron sentir que no valía. Jesús, muchas veces, como el leproso, no dudo de tu poder, pero dudo de tu amor. No sé qué clase de amor es el tuyo, porque no se parece al mío. Pero si Jesús, ya sé que el mío es pobre, miserable, ventajoso, calculador, y que el tuyo es libre, gratuito, desinteresado. Sé que puedes y quieres limpiarme de todo aquello que me consume, que me carcome, que no me hace bien. Limpia mis lepras, Jesús, limpia mi alma, limpia mi corazón, limpia mi mente. Hazme limpio de corazón, Jesús, límpiame. Estoy sucio, estoy manchado. Reconozco que tengo mucha suciedad en mi corazón y en mi mente. Límpiame, Jesús, límpiame. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente. Y aún estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué: si quieres, límpiame de la lepra de mi egoísmo. Si quieres, límpiame de la lepra de mi codicia. Si quieres, límpiame de mi pecado que me mata, Señor. No me dejes, que no me deja vivir. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente. Y aún estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué: si quieres, límpiame de la lepra de mi soberbia. Si quieres, límpiame de la lepra de mi soledad. Si quieres, límpiame de mi pecado, que me mata, Señor, no me deja vivir. Se compadeció
y extendió su mano y me dijo: lo quiero, queda limpio. Hoy, queridos hermanos, Jesús se quiere diferente, que te acercas a mí sin miedo, sin que te importe mancharte con mis lepras. Sé que me amas como nadie más me ha amado, que me amas tal y como soy, que soy preciosa a tus ojos, que está enamorado de mi Jesús, que siempre me ha amado. Queridos hermanos, yo les pido a ustedes en este momento una pequeña oración dedicada a nuestra Madre Santísima. Todos juntos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ahora vamos a dar gracias a Dios con la bendición con el Santísimo. En este momento me voy a dar la bendición. Haremos una breve oración dedicada al leproso. Antes, digo la oración ante el Santísimo. Ten compasión de mí. Jesús, Eucaristía. Aquel ciego no veía y quería ver, y se acercó a ti y simplemente te expuso su mal y tú lo curaste. Aquel leproso sentía que la muerte día a día iba apoderándose de su cuerpo, que aquella putrefacción se hacía cada vez más aguda. Se acercó a ti y confiadamente te pidió que lo curaras, y el milagro se hizo. Aquella hemorroísa, en forma secreta, pero llena de confianza, se entusiasmó a tocar la orla de su manto, con la convicción de que quedaría curada, y su fe se vio recompensada. Aquel centurión creyó que tu poder cruzaría las montañas y traspasaría los caminos, y que ni siquiera era necesaria tu presencia para que su siervo se curara, y obtuvo al fin lo que deseaba. Ciego estoy para muchas realidades espirituales, y yo también quiero verlas. Leprosos con frío de muerte, y quiero quedar limpio y nuevo. Paralítico para hacer el bien, medio muerto y mal herido, como aquel hombre que encontró el buen samaritano al borde del camino, y quiero sanar. Por eso, Jesús, Eucaristía, vengo a ti, que eres misericordia omnipotente, bondad sin límites, ternura y compasión, y confiadamente te digo: Señor, ten compasión de mí. Oremos bendición con el Santísimo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste en memoria de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el nombre del fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendición con el Santísimo. Gloria, 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 gloria a Jesús, el Señor, al Cordero al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Bendito sea Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús, En ti confío. Sagrado corazón de Jesús, En ti confío. Sagrado corazón de Jesús, En ti confío. Virgen de Guadalupe, Reina de México, Salva nuestra patria y aumenta nuestra Virgen de Guadalupe, Reina de México, Salva nuestra patria. Virgen de Guadalupe, Reina de México. Nos despedimos de la Santísima Virgen. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues lleno de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes tu vista divina apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, esta charla, este tema ha terminado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Gracias por haberme escuchado. Estando Jesús presente, me
hice camino por entre la gente y a un estado lleno de lepra. Jesús volteó a verme, me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué: si quieres, límpiame de la lepra de mi egoísmo. Si quieres, límpiame de la lepra de mi codicia. Si quieres, límpiame de mi pecado que me mata, Señor, no me deja vivir. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente y a un estado lleno de lepra. Jesús volteó a verme, me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué: si quieres, límpiame de la lepra de mi soberbia. Si quieres, límpiame de la lepra de mi soledad. Si quieres, límpiame de mi pecado que me mata, Señor, no me deja vivir. Se compadeció y extendió su mano y me dijo: lo quiero, queda limpio. Lo quiero, queda limpio. Lo quiero, queda limpio. Lo quiero, queda limpio. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.